quiere que nadie le diga Cristian porque ese nombre no le pertenece y además no gana. Y supuestamente los padres le dijeron que le entregaban el nombre a cambio del 80% de su fortuna. Siempre estamos hablando de Cristian Nodal porque genera mucha noticia y sobre todo porque la gente quiere saber qué es lo que está pasando con él, con su esposa Ángela, con Casu, con su hija Inti. Y precisamente él acaba de publicar el fin de semana unas imágenes en donde está mostrando la habitación que le tiene preparada a su hija Inti en Texas cuando él pueden llegar a un arreglo y vaya a visitarlo. Son unas imágenes muy lindas, llenas de ternura, pero no sabemos si Casu, que en estos momentos está haciendo una gira de conciertos en Estados Unidos, ha podido torcer el brazo, vamos a decir, y llevarle a la niña o permitir que la niña esté con su padre. Por otro lado, y como bien ustedes dijeron, no hay relación, no existe, están de pelea Cristian Nodal y sus padres, y en esta historia les cuento por qué. Le llueve sobre mojado a Cristian Nodal. Los problemas con su familia están más fuertes y el cantante hoy se siente más decepcionado que nunca. Desde los inicios de su carrera, esta fue manejada por sus padres. De hecho, y como muestran estos documentos obtenidos por El Gordo y la Flaca, el registro de la marca Cristian Nodal fue hecha cuando él tenía 17 años y tenía que ser registrada por sus padres porque él era menor de edad. Cuando cumplió la mayoría de edad, la marca nunca fue transferida y como la relación en ese tiempo era buena, los éxitos y los millones llovían, nadie mencionó esos documentos. El problema entre Cristian y sus padres comenzó con la demanda a Universal Music por los derechos de autor, derechos de las grabaciones y posteriormente la acusación de firmas falsas. Cristian quiso entonces tomar el control de su carrera y supuestamente lo primero que descubrió es que su padre nunca le había dicho que existía una cláusula en la que el papá podía seguir registrando el nombre de Cristian Nodal. Y así lo hizo hace pocos días, como muestran estos documentos que dice que el padre es el dueño del nombre Cristian Nodal hasta el 2036. O sea que si Cristian quiere vender una camiseta o hacer una gira con su propio nombre, tiene que pedir permiso a su papá y además pagarle una fuerte comisión. Cristian quiso llegar a un arreglo y supuestamente los padres le dijeron que le entregaban el nombre a cambio del 80% de su fortuna. Me enteré también que supuestamente hay un contrato de representación que lo amarra a la agencia de su familia hasta el 2035. Y si él decidiera salirse ahora mismo para ser independiente, tendría que pagar una multa de muchísimos millones de dólares. Me dicen que es una cantidad tan grande que por ahora es casi imposible de pagar. Ahora, aparentemente, Cristian está exigiendo una auditoría para que se explique desde el primer dólar que ganó, porque tiene dudas de dónde estaría su dinero. Por lo pronto, Cristian puso a su nombre una nueva marca, El Forajido, para poder dar conciertos, sacar música y vender sus cosas teniendo él el control de todo. Y no quiere que nadie le diga Cristian porque ese nombre no le pertenece y además no gana. Así que si usted quiere ir a un concierto de él, busque en la guía de conciertos al Forajido. Bueno, fíjate que es una situación muy crítica y a mi modo de ver y según yo he estado investigando, Lili, Raúl y amigos televidentes, se vienen muchísimas más cosas porque aparentemente Cristian cuando pidió hacer esa auditoría, ya los abogados de él están con el ojo muy bien puesto y analizando cada detalle de qué compraron, qué vendieron, qué contratos hicieron y cuánto tiene Cristian en estos momentos en su cuenta producto de todas esas negociaciones que hicieron sus padres. Tania, es una situación difícil porque es él con sus padres. Una pelea que es muy difícil, Lili. Demasiado por el contrato difícil. que tiene el padre. Tú no puedes demandar a tu padre por este contrato. Ay, y no Dios creo mío. que el padre quiera que le vaya mal al hijo tampoco. No, yo creo que el padre no está de acuerdo cómo se está manejando la carrera La carrera de él Cristian. después que se casó con Creo que a Ángela lo mejor, Aguilar. exacto, Raúl. Y ahí es donde viene el problema y quizás Cristian no ve la realidad. Ha pedido, estoy seguro que la familia lo ha tratado de guiar de una manera. Él está obviamente enamorado. Sus prioridades han cambiado, Raúl. Porque No está enamorado, está casado. Bueno, pero es te una digo, cosa completamente pero una cosa es diferente. casarse porque te casaste, otra cosa es, Raúl, y que tú quieras, ¿me entiendes? Vivir este momento a todo dar, porque se nota que ellos no quisieron esconderse del público, no quisieron esconderse de nadie, han querido disfrutar esto al máximo. Esto pienso, Raúl, y que los padres tienen que decir, esto te ha hecho daño, tienen que buscar otra manera de conducir su carrera. Obviamente, señores, el problema... desde los 17 años los padres son dueños
Bueno, los padres nombre, fueron los que le hicieron la carrera. le hicieron su carrera. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Aparte que tiene que ser triste. Tú sabes lo que tener problemas con tu familia, por tu carrera, por tu trabajo. No Lili, sé. yo creo que lo que pasa es que una vez que tú te casas y entonces te empiezan a aconsejar de otro lado, haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá, y te ponen en contra de tus padres, o él mismo se puso en contra de sus padres que piensan que no han hecho algo bien, entonces ahí es donde empiezan las peleas. Bueno, yo de verdad, yo la semana pasada lo dije, Raúl, porque cuando yo vi que él salió públicamente a decir, yo iba a presentarme en Chile, tú estabas de vacaciones todavía cuando pasó esto, yo me iba a presentar en Chile, yo pedí que mandaran los músicos, la persona encargada, ya yo me di cuenta, digo, aquí hay problema con el padre, y ya lo vemos, señor. Con el padre y la madre, que los quieren y tanto. con la madre también. Le deseamos de verdad que todo... Porque tengo de muy buena fuente que los padres lo quieren mucho y quieren lo mejor para él como cualquier padre. Sí, pero a lo mejor bueno, no quiere que esté incluyendo a Ángel en cada concierto, que hagan esto, como que mantengan las carreras separadas. Es lo que pienso yo que ellos quisieran hacer. Bueno, pero, vamos a ver lo que sucede con esto y va a seguir dando de mucho de qué hablar. Gracias, Tania Charri, por toda esta historia. Gracias. Se le está complicando la vida a Badir Derbez por una denuncia presentada en su contra por supuesto abuso sexual. Una acusación bastante delicada, y es que el hijo de Eugenio Derbez podría ir a la cárcel, y Tania Charri nos tiene todos los detalles sobre este tema tan delicado. ¿No, Tania? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, mi querido Robert, mi querida Clarisa? ¿Cómo están ustedes allá en el estudio? Hola, Efectivamente, hola. se le puede complicar la vida a Badir Derbez por este asunto en que están denunciando que él supuestamente abusó de una joven de 19 años mientras era participante de un video musical que él estaba realizando. Hay supuestamente una orden de aprehensión, pero ¿irá o no a la cárcel Badir Derbez? ¿Qué están preparando los abogados? Se los cuento en esta historia. Los abogados de Badir Derbez ya salieron a reaccionar acerca de las acusaciones de la supuesta violación sexual que existe en su contra. Bueno, mira, yo te diría que es totalmente falso. Está clarísimo que es una fabricación, está clarísimo que es un fraude procesal, está clarísimo que es una extorsión. Quien lo acusa es una joven de 19 años que trabajó junto a él en una filmación y, según dice ella, él la llevó a un camerino y allí la violó. Los abogados de Badir desmienten categóricamente la historia de la joven. Estamos hablando de una superproducción, estamos hablando de un video, estamos hablando de una producción donde hay más de 50 personas, donde hay cámaras particulares, cámaras de la producción, cámaras de la casa, donde hay celulares, donde hay más de 500 tomas de forma ininterrumpida. Incluso en todos los videos él ni siquiera se ve conviviendo con ella. Pues ahora lo que parecía una acusación que no tenía fundamento se le podría complicar a Badir porque supuestamente ya la Fiscalía Mexicana habría girado una orden de aprehensión contra él. Tendremos que presentar el juicio de amparo, tendremos que solicitar las suspensiones correspondientes en su caso. Según nos han dicho, Badir está en México y asegura que dará la cara e incluso ya tienen listo el recurso para apelar esta orden, incluso siendo él ciudadano americano. La respuesta sencilla es que México y Estados Unidos son participantes en un tratado de extradición. Extradición significa que trabajan los dos países mano en guante por medio del Interpol y por medio de los gobiernos de cada país para trasladar a la persona acusada en un país a otro país para que enfrente cargos. Pero suponiendo que toda esta acusación sea falsa, ¿cuál sería la intención de la joven? Todo evidentemente pues con un fin y un móvil económico, que es quitarle al señor Badir Derbez $350,000, ¿no? Y extorsionar también a su papá. Hasta este momento, Eugenio no ha dicho nada públicamente y se espera que la orden de aprehensión no prospere y este caso pueda tener un final para Badir Derbez. Badir tiene una carrera intachable, es un caballero, jamás le ha faltado el respeto a ninguna mujer ni a nadie. O sea, es una persona que no le debe un peso a nadie, que paga sus impuestos, es un excelente hijo. De verdad, es tristísimo que a un chavo que está saliendo adelante, que está siendo exitoso, que está haciendo proyectos, le fabriquen un delito de esta naturaleza para obtener $350,000. O sea, es lamentable. Mira, estuve hablando con el abogado de Badir y con algunas personas especializadas en la justicia mexicana y me dicen primero que ellos tienen todas las pruebas para demostrar que lo que querían era extorsionar a Badir, ¿no? A Badir le estaban pidiendo $350,000 para evitar que esa denuncia prosperara.
decían, si no me das los 350,000, nosotros te vamos a denunciar. Pero lo más delicado es que aparentemente sabían exactamente cuánto era el patrimonio de Eugenio Derbez aquí en los Estados Unidos. Se lo mandaron, le dijeron dónde vivía Eugenio, dónde vivía él, que aparentemente tenían todo muy planificado para esperar que Badir les diera esos $350,000 si no ponían esta denuncia. Ellos dicen que es un método de extorsión y que tienen todas las pruebas para demostrar primero que Badir no hizo nada y que esa orden de aprehensión no tiene ninguna justificación. Bueno, Tania, y aparte de todo esto, al final al fin y al cabo, la demanda de la chica, ¿en qué quedó? ¿Cómo va a proceder? ¿Ahora se van a enfrentar en una sala legal para demostrar realmente su inocencia o simplemente el abogado se encargará de todo? Él no va a tener que dar la cara. No, de hecho, si se gira la orden de aprehensión, que es lo normal que se estila en este tipo de delitos, Badir va a tener que presentarse ante la fiscalía, el abogado poner un amparo para que le dé una especie de fianza y tendrá que la investigación seguir su curso y si el juez lo decide, se tiene que haber un juicio para definir si Badir lo hizo o no. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania. Es que lo raro que está en todo esto, que normalmente una persona que sí fue víctima pone la denuncia, no te dice, si no me das $350,000 te voy a denunciar. Y estamos viviendo en una época de verdad que se está complicando, sobre todo para el caso de los hombres, porque un hombre normalmente no va a decir, casi nunca, es muy raro que suene, si pero una mujer cuando lo dice, definitivamente le dan como el beneficio de la duda a ella, y es muy complicado. Estamos llegando al momento de que, oye, te invito a mi camerino, pero primero me tienes que firmar un release como para empezarte a cubrir, porque en una producción donde hay tanta gente, donde hay tantas cámaras, es muy complicado. Espero que no nos pase para mayor. Y él alega eso mismo, que habían tantas cámaras, que están todas las pruebas de que realmente mucha gente hubo alrededor, un encierro con ellas solas. Entonces, bueno, que todo salga bien para Badir, en todo caso, ¿verdad? Que se aclare todo para bien. Señores, como todos saben, Alfredo Adame no tiene pelos en la lengua y hace esto para salir en televisión todos los días. Él dice lo que piensa y opina de cualquier tema que se le pregunte. Nos da contenido para todo, para llevar, para regalar, para donar. Nosotros hablamos con él, señores, en el aeropuerto de la Ciudad de México y escuchen ustedes todo lo que nos dijo Alfredo Adame. A sus 67 años de edad, Alfredo Adame reaparece renovado y con nuevo look. Pues mucho ahorita el aeropuerto de Guadalajara lleno de señoras y me ay, qué guapo se ve, que oiga, se ve re bien, pelón y no sé qué, y bla, bla, bla. Pues imagínate, cambiazo en mi vida. La última vez que me rapé fue a los 13 o 14 años. Le preguntamos qué piensa de las acusaciones de violencia que enfrenta el hijo mayor de Eugenio Derbez. Sí, claro, desgraciadamente la justicia está ya desde hace años del lado de las mujeres y pues cualquiera, tú llegas y dices esto y nadie te lo cree, llega la mujer y dice que hiciste esto y inmediatamente te meten en un problemón. ¿Cómo te proteges precisamente ante este tipo de acusaciones? Pues no haciendo tonterías. Mi mamá decía, el mejor consejo que me dio mi mamá fue, no hagas lo que sientas, haz lo correcto. ¿A qué quiero decir? Una chava que apenas conoces en una discoteca y ya quieres ser todo el rollo y te dan ganas, no hagas lo que sientas, haz lo correcto, mejor no lo hagas y al otro día te ves qué clase de persona es. Y ahorita hay que tener mucho cuidado, tanto hombres como mujeres, porque está lleno de extorsionadores, de gente que anda queriendo sacar provecho, de muertos de hambre que andan queriendo sacar dinero, de bandas, de todo ese rollo y en todos los sentidos, la verdad, y me siento mucho que le haya pasado esto a Badir Derbez. ¿Qué es un realtor? Bueno, déjenme decirles que este nuevo look de Alfredo Adame, yo creo que lo hace lucir más joven, Raúl, porque es el pelo un poquito. Es algo que yo le he dicho a Raúl que debe de hacerse, pero no sé, Raúl. ¿Qué tú crees? Aparte de perder de peso, ahora que luzcas mucho más joven, no sé, tú suave con los cambios que tú estás haciendo. No sé, Alfredo Adame, no sé, espero que no tenga que estar así, hablando y metiéndome con todo el mundo a esa edad. Bueno, pero él dice, no, un momento, Raúl, que él dice que él siguió el consejo que le dio su mamá. No hagas lo que sientes, haz lo correcto. Eso me gustó.
Ahora, yo no sé si él hace lo que siente o lo correcto. Oiga, y anteriormente yo dije que este es el Hudson y este no es el Hudson, este es el río del este, es el East River. Me lo dijo Yelena y Eduardo. Y déjenme decirles, señores, que yo le dije, el día está perfecto, el sol está afuera, pero hay un frío fuerte todavía. No, pero hay un poquito de aire. Venga para acá, Yelena. Hola, mi amor. Ay, gracias. Miren qué belleza. ¿Cuándo se va a ir este frío, por Dios? ¿Cómo está, mi amor? Qué lindo esto. ¿Dónde tú te compras todo esto, Yelena? Ahora en serio. Mi amor. No, que tú sabes que a mí me encanta. Te digo de verdad que esto está lindo. Gracias, Raúl, y gracias. Mira. Esto no es de Sara, ¿no? No. Tiene un marido que le regala todo. No, Sara es bueno también. Sí, a mí me encanta Sara, pero no es de Sara. Lo que tiene está bello. Gracias. Downtown. Mira, gracias, mi Lili. Sí, estoy aburrida ya de este frío, de ponerme tanto. Es increíble como algunos de nuestros artistas, cuando mueren, no solo dejan una ola de tristeza, sino también una ola de problemas con toda la herencia. Este es el caso de Joan Sebastián. Es uno de los más impresionantes porque los hermanos aún no se ponen de acuerdo. Tania Charry está en vivo desde Los Ángeles para ver qué está pasando con esta herencia de Joan Sebastián. Tania, adelante, desde la costa este hasta la costa oeste. Hola, Tania. Esto no para, de verdad. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Mira, sí, es un problema grandísimo, sobre todo en este caso, porque hay muchísimos millones, hay muchísimo dinero, hay aproximadamente 200 propiedades que aún no se han podido repartir y el problema fundamental que está pasando en estos momentos es el siguiente. Juliana Figueroa es la hija que tuvo Joan Sebastián en Texas. Tiene en estos momentos 25 años. Ella aparentemente no fue incluida en la herencia de México, pero ella está diciendo en estos momentos a un juez en Texas, mi papá era residente de Texas y tengo cómo comprobarlo. Por eso el juicio testamentario se tiene que llevar a cabo aquí en Texas. Ahora, los hermanos, todo el resto de los hermanos van a ir a encontrarse con ella y esto es lo que va a suceder. Han pasado 10 años de la muerte de Joan Sebastián y todavía hay broncas por su herencia, sobre todo entre sus descendientes de Estados Unidos y los de México. Vamos a viajar Marco Chacón, yo, Marcelia, Zarelia, Deyavé, Alina. Vamos a ir a San Antonio, porque ahí se está logrando el juicio de Joan Sebastián allá en Estados Unidos en contra de lo que está atacando Erika Alonso y mi hermana Juliana. Pero vamos a defendernos, a ejercer nuestro derecho de que todos somos herederos, de que sí merecemos que nos incluyan allá en Estados Unidos. Y es que el juicio por la herencia de Joan Sebastián lleva años en disputa, porque el cantante murió en 2015 aparentemente sin un testamento completamente resuelto, dejando propiedades, ranchos y regalías musicales muy valiosas. Entre los herederos en Estados Unidos resaltan Erika Alonso, ex de Joan Sebastián, y su hija Juliana Figueroa, cuando comenzó un proceso legal en Texas reclamando derechos sobre la parte de la herencia y argumentando que tuvo una relación de muchos años con el poeta del pueblo e incluso demostrando que existió un matrimonio legal. Sin embargo, los abogados de la sucesión en México dijeron que Joan solamente tuvo un matrimonio reconocido legalmente con la madre de José Manuel Figueroa, y posteriormente un juez determinó que Erika no tenía derechos directos sobre los bienes del cantante, pero sí su hija Juliana. Juliana sí fue reconocida como heredera legítima por ser hija de Joan y desde que cumplió la mayoría de edad, Juliana ha acusado públicamente a algunos de sus medios hermanos de excluirla del reparto de la herencia y de quedarse con propiedades, joyas y otros bienes que supuestamente también le correspondían a ella. En 2021 dijo que no le habían dado nada de la herencia y que estaba peleando legalmente en Estados Unidos por cosas que consideraban que le pertenecían. Fue cuando inició un proceso testamentario para que ella fuese incluida en las regalías de las canciones de Joan Sebastián en Estados Unidos, por ser ella la única heredera que nació en este país. Y es que la fortuna de Joan no era solamente dinero en efectivo. Su patrimonio incluía propiedades, negocios y derechos musicales que siguen generando dinero años y años después de su muerte. Joan escribió cerca de 1000 canciones, así que cada vez que suena una canción de él en radio o en streaming, o alguien compra música o se usa en televisión o en películas, se generan regalías y siguen dando dinero. Por eso solo los herederos no solo discuten propiedades y dinero en efectivo, sino también eso, las regalías permanentes y su catálogo musical que debe costar millones.
Joan tenía numerosas propiedades, alrededor de 200 en Guerrero, Morelos, y también tenía ranchos ganaderos, casas, terrenos y propiedades de lujo. Su patrimonio también incluía caballos, ganado y equipos relacionados con ranchería y espectáculos ecuestres. Al final, son muchos los herederos y Joan Sebastián no dejó sus cuentas completamente claras, ni aún sabiendo que su salud estaba muy delicada desde muchos años antes de fallecer. Fíjate, Lili, Raúl y amigos televidentes, que no solamente es Juliana Figueroa la que está en estos momentos teniendo esta demanda en una corte en Texas. Se han unido también los hijos de Trigo Figueroa y de Sebastián, los hijos de Joan Sebastián que murieron, y entonces los nietos de Joan Sebastián dijeron, espérate, nosotros también tenemos derecho de la herencia de nuestro abuelo. Entonces se han unido ellos y esto es lo que va a pasar en las próximas semanas. ¿Qué va a suceder? Van a estar todos los hermanos reunidos ante la corte a ver qué sucede con esta herencia. Bueno, esto es uno de esos casos, Raúl, y que de verdad lo hemos vivido aquí en El Gordo y la Flaca a través de los años. Ahora, te digo algo, yo creo que uno nunca piensa que se va a morir tan joven, Raúl, porque Joan Sebastián, con todas las propiedades que tenía, todo lo que logró en su vida, es para que hubiese dejado un testamento en perfectas condiciones para hijos, para nietos. Yo quiero explicarte una cosa, Lili. Los latinos son los peores en esto. Es la verdad. Los americanos lo tienen todo planeado. Primero, te están cambiando el testimonio todos los años. Todos los años ponen, no, que esto, que lo otro. Están cambiándote y haciéndole cosas al testimonio para cambiarlo, para que todo esté a punto cuando ellos se muevan. Gente yo conozco, tengo amigos que tienen 50 años. Y compran su lote en el cementerio, y dejan la funeraria paga, y dejan qué tipo de flores quieren, si te van a cremar, si te van... Nosotros los latinos vamos a vivir toda la vida como nos da la gana. Yo tengo amigos que tienen 50 años, americanos, y ya hicieron su testamento, a quién le dejan este apartamento, a quién le dejan esto. Y usualmente, señores, no le dejan todo a sus hijos. Le dejan mucho a fundaciones, a la universidad donde fueron, a un hospital, gente que tiene mucho dinero. Dice, no, a mi hijo le dejo algo, pero él tiene que aprender a hacer dinero. Bueno, Raúl, yo espero que tú prefieres dejárselo a tu hijo y yo también. Sí, y yo también te voy a poner en el testamento, por si a mí me toca primero que a ti, yo te dejo algo. Espejuelo, cualquier cosita, yo te dejo algo. Pero tú me entiendes, Lili, esto es que uno tiene que tener esto planificado de verdad. Lo sé, Tania. Bueno, gracias por toda esa información. Gracias, Tania, gracias. Si alguien tiene la felicidad de cambiar de novia, la facilidad. Felicidad es sin lugar a dudas mi querido Cristian Castro. Señores, hablamos con el Gallito Feliz sobre su último fugaz noviazgo y otros temas más, y vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos encontramos a Cristian Castro en el aeropuerto y una vez más lo vuelve a hacer. Ahora resulta que no tiene novia y sigue solterito y a la orden. Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo y olvídate, pues lo único que tengo es agradecimiento. Me gustaría grabar también en su estudio, que es tan afamado. Y la verdad que es una familia inolvidable, es una familia muy bonita de Monterrey, muy buenos, pero no somos novios, lamentablemente. ¿Te estás dando, digamos, este tiempo en solitario? Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque pues no me gusta estar solo, no me gusta. Sí, ahora mismo la chica está viendo estas declaraciones como que le cayó un balde de agua fría encima. En realidad creo que fue como, no sé, si se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos, obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella. Hablando de otro tema, le preguntamos acerca de sus estudios recién iniciados. Yo también voy a hacer mi graduación, los voy a invitar. Claro. Quiero que estén ahí porque la hacemos en agosto. Con tu graduación, ¿qué te dice tu mami? Debe estar orgullosa. Va a venir, ya me prometió. Ojalá que no me falle ahí, mano, porque pues a llorar también, ¿no? ¿Te gustaría estudiar una carrera universitaria? Sí, pues para eso
para eso estoy. ¿Qué carrera? ¿Qué carrera sería? Me voy a meter a diseño industrial. Bueno, señores, ahí está el gallito feliz que sigue adelante, siempre se divierte, siempre lo pasa Pero bien. Raúl ahora dice que se va a meter a hacer diseño industrial. Yo no me imagino a Cristian haciendo otra cosa que no sea nuestro gallito feliz, el hombre enamorado de siempre que anuncia romance y a los 4 días de momento ya no hay romance. Ojalá que yo pudiera ser como él. ¿Qué pasó? Yo quisiera pero tener... Esto lucía como que iba a durar toda una vida. No, pero mira, yo sigo están en el casado medio. después de 32 años y él tiene estas novias espectaculares y las cambia cada 6 meses. La cambia cada rato. No sé cómo se hace eso. Sí, Raúl, pero él no tiene el pañuelito que tú tienes. Señores, no es lo que me merece, no es lo que me merezco, pero fue lo que me tocó. Esto es lo que trajo el barco, mira la cara que tiene mi esposa. Hay que remar. Mira, no. Eso es lo que es más bello que hay en la vida, Raúl.